¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Iniciamos. Para la sesión del día de hoy tenemos preparado el tema de filosofía prehispánica, características. Ese es el título de nuestro video. El objetivo es el siguiente: vamos a identificar las principales formas de pensamiento prehispánico. Además, pretendemos conocer diferencias entre la filosofía occidental y la prehispánica, y al último, en la parte final de este video, vamos a plantear conclusiones del tema. Dicho lo anterior, entonces, vamos a iniciar. Tendríamos que decir entonces que para la mayoría de los especialistas no es posible considerar la existencia de una filosofía racional en la era prehispánica. Hubo culturas que buscaron explicar el origen de la vida, el origen del universo, el origen de la muerte, entre otras ideas. Lo importante aquí es demostrar y tratar de entender que en realidad no se podría hablar de una filosofía occidental en lo que sucedió en cuanto al pensamiento prehispánico. Si nosotros pretendemos empatar este tipo de filosofías, nos daremos cuenta que son distintas, sobre todo en la situación del uso de la razón para explicar, por ejemplo, eventos relacionados al origen de la vida, el universo, entre otros aspectos. Las culturas prehispánicas entonces, en la mayor parte de México, por ejemplo, no cuentan o no contaban con una filosofía natural. La mayoría de los indígenas de la región ocupan el mito como una forma de explicar actos de la vida cotidiana. Y por supuesto entonces aquí tenemos que tener clarísimo que en cuanto a una filosofía natural, a una filosofía propia, pues no queda muy claro si realmente los prehispánicos, por ejemplo, de las culturas de México, podrían contar con ello, ¿no? Lo que sí es un hecho es que se ocupaban principalmente los mitos, las leyendas, los cuentos, las creencias, para poder explicar todo aquello que rodeaba la vida cotidiana de las personas, hasta el día de hoy, por supuesto. Herencia de este tipo de pensamiento en la actualidad tenemos que muchas personas siguen creyendo, por ejemplo, manipular esta cuestión de que llueva o no llueva, ¿no? Ahí está la abuela sacando las tijeras en la reunión familiar, las entierra en el jardín, y bueno, son especie de mitos que van a dar explicación e intentar incluso controlar la naturaleza. Entonces, dicho de manera sencilla, en realidad el mito pues sí era algo que existía tanto en la cultura griega, por ejemplo, como en las culturas prehispánicas. Para la situación aquí, la diferencia va a ser que los occidentales, la cultura griega, comenzará a deslindarse y a dejar el mito atrás, y las culturas prehispánicas van a continuar con el uso del mito como forma de explicación. Además, las culturas prehispánicas no contaban con un conocimiento racional que tuviera que ver con el enriquecimiento, la generación y administración por medio de la razón. Por ejemplo, el dios Tezcatlipoca daba lo que quería a quien quería, era el señor omnipresente, era fuerte e invencible, nadie cuestionaba su existencia, y en realidad pues prácticamente las personas obedecían ciegamente pues lo que Tezcatlipoca decidía. Y entonces si él decidía darle frutos o darle triunfos a alguna cultura, la gente los recibía. Y si él decidía no darles, por ejemplo, habilidades para la cosecha o para la guerra, pues la gente no cuestionaba estas situaciones. Y entonces así podemos mostrar la diferencia entre la filosofía griega occidental y las culturas prehispánicas, porque al final las prehispánicas, no contaban con esta situación, por ejemplo, de administrar o generar a través del uso de la razón. La mayor parte del pensamiento entonces se construyó de mitos, provocando dogmas, la dogmatización. Y entonces las personas comenzaban a tener esta situación, sobre todo con ideas apegadas a la religión, y entonces se van a construir esta situación de personas que van a obedecer fielmente la situación, por ejemplo, de cuestiones religiosas,
de cuestiones mágicas para entender todo aquello que les rodeaba a aquellas personas. No contaban con una filosofía moral, no se preguntaban qué era el bien, no cuestionaban qué era el mal y jamás dudaron de sus fundamentos. Y aquí entonces dése cuenta de la existencia, por ejemplo, de este pensamiento que tiene que ver con cuestiones éticas y morales. En realidad, las culturas prehispánicas, la filosofía prehispánica no contaba o no tenía esta situación de distinguir entre que algo estaba bien o algo que estaba mal, ¿no? Realmente lo único que hacían era hacer las cosas sin tener un pensamiento claro o una situación que pudiera distinguir entre cuestiones morales. En caso de existir una especie de filosofía, pues destaca la imposición. Eso es una cosa que ya se acaba de comentar. Aquellas ideas contrarias al pensamiento prehispánico eran totalmente censuradas. Y entonces así podríamos mostrar la existencia de poca libertad de pensamiento en la era prehispánica, dado que al final aquellas personas que rechazaban los dogmas, ¿verdad?, si es que existían algunos, pues prácticamente eran censurados. Tampoco se puede entender las prácticas crueles, y lo ponemos entre comillas, de los sacrificios humanos como forma de filosofía. Algunas personas comenzarán igual a cuestionar que tal vez este tipo de prácticas pues era una forma de filosofía. Realmente no se podría considerar así, porque al final se podría decir que prácticamente las personas estaban siendo, pues digamos, sacrificadas, y que no había, pues desde nuestro pensamiento, desde nuestra forma de pensar, alguna razón, ¿no?, que pudiera entenderse de esta situación de los sacrificios humanos. Un punto importante de esta filosofía prehispánica es la originalidad de sus ideas. Considere, por ejemplo, temas relacionados a los calendarios maya o al calendario mexica, entre otros. Aunque lo anterior señala de forma clara una cosmovisión de vida, no significa que se hizo filosofía. Simplemente aquí tendremos que entender la función que tenían estos calendarios, que era pues mantener, por ejemplo, sus creencias, ¿verdad?, consolidar sus costumbres. Esto pues podría entonces entenderse como no una forma de filosofía, sino más bien como una forma de repetición, ¿no?, a través de los calendarios y consolidación de las costumbres y creencias que se practicaban en la era prehispánica. Con frecuencia, las tradiciones míticas de las culturas prehispánicas no se abren a una comprensión del mundo distinta a la de su propio horizonte. Con el mismo dogmatismo, la cultura occidental pretende cerrarse a la comprensión mágica del mundo. Y entonces aquí pues tenemos tal vez esta situación de pues una situación de ser herméticos, de cerrarse. Tanto las culturas prehispánicas pues no tienen esta situación de comprender, ¿no?, una visión distinta de su mundo, y también podríamos decir lo mismo de las culturas occidentales, dado que ellos también suelen cerrarse a la comprensión mágica, ¿no?, que tienen este tipo de explicaciones. Por ejemplo, aquí en la imagen estamos proyectando cómo se podría, en este caso, ilustrar la existencia de Tlaloc, ¿no?, y esta cuestión del control que tenía, por ejemplo, en relación a las lluvias. Bueno, pues vamos cerrando este video. Las conclusiones, pues podríamos decir que la filosofía prehispánica eran modos peculiares de pensamiento que entrañan riquezas indudables. Eso sí es un hecho, que al final podríamos nosotros considerar que no existió una filosofía racional, pero sí tenemos esta situación de tener pues en este tipo de pensamiento una riqueza invaluable. También podemos decir que no se trata de enaltecer, ¿verdad? Debemos más bien comprender el pensamiento prehispánico es más extenso que la misma filosofía. Entonces algunas personas tratarán de enaltecer este tipo de culturas prehispánicas diciendo que sí son una filosofía. Nosotros desde este canal consideramos que no es así, porque no se trata de enaltecer por enaltecer, simplemente de comprender que son formas de pensamiento distintos, son culturas distintas, y que al final pues el pensamiento prehispánico es mucho más grande y extenso y rico que la misma filosofía. Y bueno, con esto le damos cierre al video. Muchas gracias por estar aquí viendo, ¿verdad?, en Aprendiendo en 15 Minutos. Los invitamos por supuesto a suscribirse
es muy importante para nosotros, y también muy importante que active la campanita de notificaciones para que cada que subamos un video, pues YouTube le mande una notificación. Ahí dejamos a pie de imagen algunos de nuestros proyectos que también estamos trabajando. Muchas gracias y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos.